A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en su programa Declaración al Día. Señor los bendiga una vez más a todos nuestros amigos y hermanos. Damos inicio a lo que es de su tiempo, que es a su tiempo de declaración, donde declaramos temas tomados de la palabra de nuestro Dios, y todo con el propósito de la edificación de la vida espiritual de cada uno de los hijos de Dios. En esta ocasión queremos traer ante ustedes en el capítulo 2, versículo 20 del libro de los Efesios, que nos dice así: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginados todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Si es que queremos traer estos versículos tomados de la palabra de nuestro Dios para dar nuestra siguiente declaración sobre lo que es el templo de Dios. Para ello es importante que entendamos de que el templo o la morada de Dios no comenzó con la iglesia, sino que el templo de nuestro Dios comenzó entre el pueblo de Israel. Miramos nosotros que en la palabra de nuestro Dios, en la historia bíblica, que nos da razón de que Dios nunca permitió que existieran dos templos o paralelamente dos templos, como se cree ahorita que está el templo que es la iglesia y el templo que supuestamente está en proceso de la edificación entre el pueblo de Israel o el pueblo judío, que son ideas o pensamientos que no tienen ninguna base bíblica. Pero decimos esto y nuestra declaración es esta, en la cual estaremos elaborando en el transcurso de este tiempo. Dios nunca ha tenido dos centros de adoración con el supremo valor. Al principio miramos en la historia bíblica, en la palabra de nuestro Dios, que fue el tabernáculo que por orden y bajo la dirección de Moisés edificó al principio de la peregrinación de Israel por el desierto. El tabernáculo, adaptándose a las fluctuaciones de los tiempos en Israel, permaneció siendo el oráculo divino hasta el reinado de Salomón. A su debido tiempo, Salomón, también por orden y bajo la dirección de nuestro Dios, edificó en el monte Moria el primer templo. Este, a su vez, reemplazó el tabernáculo ambulante, siendo el arca del pacto instalada en forma permanente en el lugar santísimo, en el nuevo templo. Cuando el primer templo fue destruido por los ejércitos de Nabucodonosor, por orden y dirección de Dios, nuevamente, bajo la dirección de Zorobabel, fue edificado a su debido tiempo el segundo templo, este último engrandecido y también embellecido por Herodes. Era el templo que estaba en pie durante el ministerio en carne de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora nos encontramos con la edificación del templo espiritual de nuestro Dios. Cuando el templo espiritual, que es la iglesia, Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, fue edificado ahora ya no por instrumentalidad de hombre, sino por el mismo Señor, conforme lo dicho por él mismo en Mateo capítulo 16, versículo 18. Entonces el templo material fue destruido de acuerdo a lo anticipado también por el mismo Señor, quien dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Mateo capítulo 24, versículo 1 al 2. El tiempo ahí llegó cuando se cumplió aquello dicho por el Señor Jesús a la samaritana, diciendo así: mujer,
Créeme que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, el monte el Ebal, ni en Jerusalén, o sea, en el monte Moria, adoraréis al Padre. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, o sea, con nuestro sentir y en verdad, no con apariencia religiosa, es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versículo 21 al 24. La adoración en el monte Ebal fue establecida por Jeroboam y perpetuada por la dinastía del reino del norte. Desde el tiempo en que Israel se dividió en dos estados durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, el propósito de Jeroboam al establecer una nueva religión en el monte Ebal fue para asegurarse de que la separación en el pueblo hebreo prevaleciera para poder él retener a la vez su reinado sobre las 10 tribus del norte. Estableció, por lo tanto, una nueva adoración en el monte Ebal para impedir que los israelitas del norte fueran hacia el sur a adorar en Jerusalén, en el templo que estaba en el monte Moria. Esta actitud de Jeroboam es, por cierto, y damos una declaración aquí, una figura exacta de la operación del anticristo, el ministerio falso del cual Diótrefes es el ejemplo perfecto. Esta actuación es la que ya por 19 siglos y más intensamente en estos tiempos que son los últimos, ha operado entre el cristianismo. Cada Jeroboam, cada Diótrefes tiene su monte Ebal, su grupo, su organización, su religión, y los que están con él o ellos son enseñados que solamente en su monte está Dios y que nomás ahí hay salvación. Y esto lo dicen para retenerlos en su reino. Les prohíben entonces el que vayan a Sión, o sea, a la libertad, que es en este caso el símbolo y figura de la comunión que universalmente y por orden imperativa del Señor, conforme a lo dicho en Juan capítulo 13, versículo 34, debe haber entre el pueblo de Dios. Esa comunión perdida por siglos que ahora el Señor ha propuesto restablecer y que se va a realizar aún podemos decirlo que ya muy pronto, porque la voluntad de Dios tiene que ser hecha en el cielo y en la tierra, aún en contra de la voluntad de todos los Diótrefes y de todos los Jeroboames y sus religiones que controlan hoy al pueblo de nuestro Dios. Es necesario tomar muy en cuenta el hecho de que Dios mismo fue quien ordenó que se le adorara en el monte Moria, o sea, en Jerusalén, que juntamente con todas las obras redentoras de nuestro Dios, es descritas simbólicamente en las Sagradas Escrituras con el nombre de Sión. Literalmente, Sión y Moria son dos montes que están juntos, que son parte a su vez de los varios montes sobre los cuales está hoy edificada Jerusalén. Moria está al norte de Sión. Este hecho principió desde que Dios le ordenó a Abraham que fuera a sacrificar a su hijo Isaac en el monte Moria, conforme lo leemos en Génesis capítulo 22, versículo 2. La ciudad de Jebús, que originalmente fue edificada en el monte Moria por los jebuseos, al ser capturada por los israelitas, se le cambió el nombre a Jerusalén. A su tiempo fue establecida como la capital de Israel por el rey David. Este hecho prevaleció en la mente del pueblo judío durante todos los siglos de la diáspora, o sea, el esparcimiento. Y hoy Jerusalén es nuevamente la capital del moderno Estado de Israel. Jerusalén, por lo tanto, ha sido juntamente considerada desde el tiempo histórico referido y hasta hoy como el corazón del judaísmo y de la nación de israelita, habiendo sido edificado el templo en el monte Moria por instrucciones divinas,
Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, era a Jerusalén, o sea, la ciudad amurallada antigua, dentro de la cual se encuentra también la plaza del templo, que está hasta el presente día en el monte Moria, a donde la historia que leemos en la palabra de nuestro Dios, subían las tribus de Israel a adorar a Dios, o sea, a Jerusalén. También vino la reina de Seba a adorar a Dios, a admirar la gloria del reino y la sabiduría de Salomón. A Jerusalén vino también el eunuco etíope a adorar a Dios. A Jerusalén había también venido judíos de todas las naciones a adorar al Señor y a celebrar la fiesta del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado de acuerdo a la profecía de Joel en el capítulo 2, versículo 28, al ser establecida la iglesia por nuestro Señor Jesucristo en conformidad con su palabra, Mateo capítulo 16, versículo 18, y el libro de Hechos capítulo 2, versículo 16 al 18. De acuerdo con su declaración que nos dice, ni en este monte, ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. El Señor mismo cambió radicalmente el medio de adoración, quitando inclusive el orden antiguo que reducía tal adoración a un solo sitio. No solamente desconoció tal prerrogativa para el monte Ebal, donde había sido establecida falsa y arbitrariamente por un hombre apóstata, más aún la quitó de sobre el monte Moria, donde él mismo antes había establecido que se le adorara, del monte donde Dios mismo había ordenado a David y dirigido a Salomón para que edificara el primer templo. La hora viene, nos dice el Señor, y ahora es, y así es, y así el mismo Señor Jesús cambió el orden establecido anteriormente. Al llegar esa hora, por él señalada, cambió en forma radical tanto el medio como también el sistema de adoración a Dios. Dios ya no iba más a ser adorado solamente en un lugar fijo sobre la tierra, en un tabernáculo hecho con oro y materiales especiales, o en un hermoso templo de mármol adornado con metales y maderas finísimas. Ahora Él estableció que la adoración le debe ser rendida en un templo espiritual de proporción universal que tendría su tiempo de cubrir toda la tierra, su iglesia, edificada esta sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual compaginados todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Este templo no es de piedras de arcilla, mas de piedras vivas, pues San Pedro nos dice que vosotros también, como piedras vivas, ser edificadas una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por Jesucristo. El templo de mármol fue, por lo tanto, destruido de acuerdo a lo profetizado por profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 27 y el capítulo 11, versículo 31. Y 40 años después de que la misma profecía fue repetida por el Señor en Mateo capítulo 24, versículo 15, en el año 70 de nuestra era. La ciudad cayó después del sitio de 3 años por los ejércitos romanos al mando de Tito. Sus muros fueron derribados y arrasados sus edificios. El santuario fue destruido, pero antes también fue violado en forma abominable conforme a lo dicho en capítulo 24, versículo 15 al versículo 25 del libro de Mateo. Fue violado de una manera abominable el altar del Santísimo, donde el arca de Dios estaba. Fueron sacrificados aún ahí marranos y aún cuerpos humanos. Nos lo declara Josefo, el historiador judío, y a la misma vez nos dice que el pueblo fue masacrado en forma tan horrenda que la sangre corría por las calles como agua.
Lo sufrido en los 3 años del sitio, cuando aún las madres se comieron a sus propios hijos, no era de compararse con lo que sucedió ahora. Con mucha razón había llorado 40 años antes el Señor sobre Jerusalén, conforme nos lo dice el apóstol Lucas en el capítulo 19, versículo 41. La destrucción total del templo hizo, por tanto, cesar el sacrificio y la ofrenda. Desde entonces el pueblo judío no ha vuelto a sacrificar víctimas sangrientas, puesto que el único lugar autorizado por Dios para ofrecer estos holocaustos era el templo. Ciertamente que en parte esto fue permitido por Dios para castigar a aquel segmento de entre su pueblo que se había rebelado contra él. Mas por otra parte lo hizo para que ahora nosotros, los gentiles, su iglesia, que es el conjunto llamado por el Señor para que le adoren en espíritu y en verdad. Y hago aquí énfasis de que no por esto estamos señalando que el pueblo de Israel fue desechado, ni que la iglesia tomó el lugar del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es pueblo escogido por Dios. Es un pueblo santo porque Dios lo formó de entre las naciones de la tierra. Y Dios dice por el profeta Jeremías del pueblo de Israel que primero dejarán de regir las leyes que rigen la creación, que Israel dejar de ser nación. Y aún está escrito y dicho por el mismo Señor a Abraham y a su simiente, que todos los que le bendijeren serán benditos y todos los que le maldijeren serán malditos. Así que la promesa de Dios sigue en pie sobre Abraham y su simiente. Así que nunca podremos nosotros, como iglesia entre los gentiles, aceptar el hecho de que hayamos tomado el lugar único y el lugar específico que nos dice la palabra de nuestro Dios que tiene el pueblo de Israel en la presencia de nuestro Dios. Porque aun cuando el templo fue destruido, o sea, en el monte Moria, el nuevo templo, o sea, el templo espiritual, que ya había sido edificado en Sión de acuerdo a la profecía, conforme por el profeta Isaías en el capítulo 28 y versículo 16, y también en el libro de los Romanos, capítulo 9, versículo 33, y en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pues en el monte de Sión estaba situado aquel aposento alto, donde tuvo de ser establecida la iglesia al derramarse ahí el Espíritu Santo sobre los primeros cristianos. Y entendiendo esto, que los primeros cristianos no fueron gentiles, sino todos ellos fueron miembros de la raza judía, y no solamente por cientos, sino por miles aceptaron el don maravilloso de la gracia del Señor Jesús. Y así este conjunto de miembros de la iglesia del Señor Jesús entre el pueblo de Israel, ahí fuimos después todos nosotros los gentiles, que solamente por la misericordia de Dios hemos sido juntamente ingeridos a la oliva natural, para que ahora a su tiempo seamos no dos pueblos, sino un solo pueblo, no dos rebaños, sino un solo rebaño, o sea, integrado por el Israel fiel y la iglesia fiel entre los gentiles. Este es el templo de Dios que, después de haber sido establecido el fundamento, creció cubriendo, comenzando Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el templo del Dios vivo que permanece hasta el día de hoy, y en el cual cada profesante cristiano debe de formar parte. Este es el templo en donde, en cumplimiento de la profecía en la cual estamos nosotros declarando, conforme a lo dicho por el mismo Señor Jesús, o sea, que Él iba a establecer su iglesia en Él, que es la piedra, pero que ya ahora, para el tiempo en el cual ha pasado, cerca ya de 2000 años de la iglesia o de este templo espiritual caminando entre el pueblo de Israel y la iglesia fiel, siguen
adorando al Padre en espíritu y en verdad. Por lo tanto, también nos es necesario que nosotros tengamos cuidado y hagamos también mención sobre algo importante, y es entender que la apostasía de que San Pablo nos habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, de que iba a venir aquel personaje a sentarse en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios, que es el inicio de la apostasía dentro de la iglesia, de la cual el apóstol Pablo nos había ya anunciado, que esto iba a ser una caída o desviación de entre el pueblo de haber adorado al único y soberano Dios. Ahora se fueron tras comportamientos y actitudes que son muy palpables para este tiempo, influidas por los falsos enseñadores, por los falsos grupos religiosos, al grado aún que reclaman y creen y piensan ellos tener solamente el mensaje de la palabra de nuestro Dios, el mensaje que solamente fue conferido a aquellos hombres de Dios. Y el apóstol Pablo nos advierte de apostasía que se iba a manifestar, que se conoce como el hombre de pecado o el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y el pueblo que no ha aprendido a adorar a Dios en espíritu y en verdad, se deja llevar por esta manifestación apóstata, porque se manifiesta a través no solamente en una forma de expresión engañada, sino que también con señales y milagros mentirosos. Y es tan fácil para este tiempo mirar el segmento de hombres y mujeres entre el pueblo de Dios siguiendo ese tipo de actitudes y comportamientos, porque se cree y se enseña que en esa forma se alaba y se glorifica y se adora al único y solo soberano Dios. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice que en su venida, el Señor, Él matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué? Porque no hay dos templos. Siempre el Señor estableció un solo templo, una sola iglesia, donde es la morada de Dios en espíritu. Ya para estos 19 siglos que han transcurrido de la iglesia, que para este tiempo nosotros hemos mirado el cumplimiento de la palabra de nuestro Dios, dicho por el Señor en el año 70 de nuestra era. Cesó lo que el Señor había anticipado por el profeta Daniel, cesó el sacrificio y la ofrenda, o sea, para el pueblo asolado, el pueblo judío, que fue esparcido conforme también a lo dicho por el Señor en Lucas capítulo 21, versículo 24. Y esto fue ocasionado por determinación del Eterno. Y tras ello, la adoración fue trasladada al templo espiritual, en el cual ahora nuestro sumo pontífice, Jesucristo el Señor, con una sola ofrenda, hizo perfecto para siempre a los santificados. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Este templo espiritual, que es la iglesia, es el que permanece en pie hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quitare sus pecados. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27. Al volver el Señor en gloria para ser reconocido por Israel como el Mesías, que ha esperado ya por cerca de 4000 años,
Se consumará entonces la redención prometida a ellos, al ser glorificado el Señor en su pueblo, o sea, en Israel, y en la iglesia, siendo estos ya un solo rebaño. Juan capítulo 10, versículo 16. Ejecutará los juicios anticipados para los impíos. Entonces, él mismo edificará el tercer templo de acuerdo con el cumplimiento literal de la profecía que dice: así ha hablado el Señor de los ejércitos diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. Zacarías capítulo 6, versículo 12 y 3. Dice también: en aquel día yo levantaré el tabernáculo de David caído, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y edificarélo como en el tiempo pasado. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, siempre ha tenido solamente un centro de adoración. Que Dios nos ayude y nos guíe para que nos encontremos adorando en el lugar correcto, en la actitud correcta, a aquel que se le adora solamente en espíritu y en verdad. Que la gracia del Señor sea una vez más con cada uno de ustedes. Dios grandemente les bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.